Estamos con el doctor Américo Alatorre Osuna, quien es presidente del Parlamento Ciudadano de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, Nadia, gracias por invitarnos y estamos a tus órdenes. Platíquenos, doctor, ¿qué es el Parlamento? Bueno, el Parlamento es una estructura, Nadia, que ya tiene en este país, ya vamos por el tercer año de trabajo. Es una organización ciudadana totalmente apartidista, totalmente ajena a los intereses de cualquier político o candidato de México, únicamente identificada con las estructuras ciudadanas, con la familia mexicana y con lo que nosotros sentimos que son los intereses de la nación. El Parlamento nace como la fase política del Consejo Nacional Ciudadano 100 por México. El Consejo, tú lo recordarás, nació en Guadalajara, allá por el año 2001 como Consejo Ciudadano 100 por Guadalajara. Después se hizo, un año después, el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco. Fue creciendo en los diferentes estados del país hasta que se creó allá por el 2007 el Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, con estructura en los 32 estados. Pero luego nos dimos cuenta, Nadia, que el gobierno siempre a las organizaciones sociales, OSCs, ONGs, como le quieras llamar, pues los trata como si fueran sus hijos menores. Y simplemente les da sus palmaditas, les da su dinerito para que se mantengan y esas cosas, pero en cuestión de opinión y participación no lo hacen, salvo cuando se hacen movimientos como los que han estado ocurriendo en México con la señora Wallace, con el señor Sicilia, con esos, pero tuvieron que pasarle algo a esas familias para que ellos promovieran un movimiento en contra de la inseguridad. En el caso nuestro, es algo que se viene gestando desde hace tiempo por la inconformidad que tenemos muchos miembros de la sociedad hacia cómo se está dirigiendo y cómo se está manejando el gobierno en la República, en el Estado. No estamos en contra de los partidos, no estamos en contra de los políticos siquiera, estamos en contra de aquellas acciones que se hacen que van en contra de nuestros intereses y que nosotros simple y sencillamente nada más como el chinito nos la pasamos viendo, pero al final de cuentas no nos toman en cuenta para nada, y entonces era necesario una revolución pacífica, una reestructuración de la sociedad de México, porque no es posible que somos 110 millones de mexicanos. ¿Cuántos de los 110 andan metidos en los partidos políticos y cuántos de los 110 están siendo parte de esa feligresía que no llega ni a medio millón? Entonces no es posible que medio millón de personas, y de los cuales si le va reduciendo el campo a los que realmente manejan el país, te vas a dar cuenta que no pasa de 100. Este Parlamento, ¿cuáles van a ser sus demandas? Por un lado, y por otro, ¿se vienen las cuestiones electorales? ¿Van a participar ustedes? Desde luego que sí. Nosotros hicimos en el año 2008, hicimos 4 foros a nivel nacional para hacer un documento que se llama Demandas Ciudadanas 2010, preparándonos para el 2010. En estos documentos lo puede ver las personas que quieran en nuestra página de internet del Parlamento, que es www.pacime, P-A-C-I-M-E, o sea, son las 2 primeras letras de Parlamento Ciudadano de México.org. Ahí vienen todas las demandas de nuestra reforma política, de nuestra reforma fiscal, de nuestra reforma ecológica. Es decir, propusimos lo que la ciudadanía quiere y preparamos un documento que repartimos alrededor de 1,25 millones de ejemplares en todo el país. Todavía tenemos algunos, si alguien lo quiere, con mucho gusto. Pero ahí están en la página de internet. Este documento le entregamos nosotros, sobre todo la reforma política, junto con las demás estructuras, al presidente de la República, el día 31 de octubre de 2009, que fue cuando se creó el Parlamento Ciudadano de México. Un mes y medio después nos dio mucho gusto que el presidente Calderón propuso al Congreso de la Unión una reforma política en la que de los 10 puntos que presentaba, 5 venían de nuestro documento. Entonces, entre ellas las candidaturas ciudadanas, que ha sido un viejo anhelo de la sociedad desde hace muchos años, pero nosotros no entendemos a qué le tienen miedo los partidos políticos, a qué le tiene miedo el Jurassic Park de los partidos que tienen tantos años pensando en que la ciudadanía los pueda tumbar del candelero o del ladrillo en el que están trepados, equivocados.
Equivocados porque en Estados Unidos existen las candidaturas ciudadanas desde 1780 y tantos, desde cuando fue la independencia de Estados Unidos, y nunca han tenido ningún problema. En Guatemala tienen candidaturas ciudadanas, en Sudamérica, es decir, en 80 y tantos países del mundo existe esa figura. Por una sencilla razón, es el derecho al derecho. Tú no puedes hablar de que tienes democracia, de que tienes libertad, cuando le coartas el derecho a participar en la estructura social a todo el país. Y nada más lo dejas en manos de un grupito que son los que manejan los intereses de la nación como si fueran intereses personales, y manejan la Tesorería de México como si fuera su caja chica. ¿Van a presentar candidaturas Sí, ciudadanas? en agosto del año pasado en la Asamblea Nacional, nosotros tenemos una asamblea cada 4 meses, la próxima por cierto es el 10 de marzo en la Ciudad de México. Están invitados los 3 candidatos presidenciales de los 3 partidos más importantes, pues nomás creo que va a haber 3 nada más, y todavía no nos confirman, pero yo creo que sí van a asistir, y si no asisten, igual lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Nadia? Nosotros lanzamos la convocatoria. Estamos integrando alrededor de 430 y tantos candidatos en el país. El número es lo menos importante. Lo que importa es el procedimiento. Tú sabes que el año pasado, como si fuera pelota de ping-pong, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se estuvieron pasando la reforma política. Yo te la mando, dice la Cámara de Senadores, luego la Cámara de Diputados dice, no, yo no te la recibo, pero lo curioso fue que de los 500 diputados de la Cámara de Diputados, 178 no la aprobaron. Nosotros tenemos las firmas de 300 y pico de diputados que dijeron que estaban de acuerdo con la reforma política de la Cámara de Senadores. Lo interesante de este asunto fue que de los 178, el 90% eran del PRI. El resto eran de otros partidos, Nueva Alianza y Verde Ecologista y otros paleros que están por ahí. Entonces el caso está que con esa excusa no pudieron aprobarla la Cámara de Diputados, aunque sí aprobaron en teoría que para el 2015 tenemos candidatos independientes en México, porque está aprobado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Ah, pero hay un problemita, no lo han publicado en el diario oficial. Es una trampa, porque entonces esto lo van a ver después de la siguiente sesión después de julio, y ya veremos quién ganó, y entonces vemos si la aprobamos o no la aprobamos, o a ver qué pasa. Bueno, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Los ciudadanos comunes y corrientes nos vamos a quedar calladitos y vamos a ver si fulanito porque está más simpático, si fulanito porque está más copetón, si fulanito porque está más, camina más rápido, es el candidato correcto, y nosotros no vamos a hacer nada. Y vamos a seguir siendo simplemente objeto del manipuleo y determinación de quienes manejan la política para decirnos quién nos debe gobernar, cómo nos deben gobernar y cuál es lo que nosotros tenemos que aceptar, calladitos y sin hacer ruido, y no lo vamos a hacer. Bien, van a Ahí presentar. vamos, ya estamos. En estos momentos en Jalisco, vamos a aterrizar el caso Jalisco. Ya en el resto del país ya tenemos nosotros candidatos a senadores, tenemos candidatos a gobernadores, tenemos candidatos a diputados, y en Jalisco vamos a hacer un chistecito. Vamos a manejar 130 y tantos candidatos. En los próximos días de febrero les vamos a presentar a la sociedad en una conferencia de prensa candidatos independientes. No estamos buscando a ver quién agarramos de los que son rechazados, de los partidos. Hemos buscado perfiles. Gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, que tenga el perfil de identidad y que esté comprometido con la sociedad. Esos candidatos van a ir a presentar sus documentos, estamos armando todos los expedientes, tenemos 5 federaciones de abogados con nosotros, vamos a ir al IFE y al Instituto Electoral. No los van a aceptar, ya sabemos que no, porque ellos se van a avalar en el COFIPE, porque nos pueden hacer otra cosa. Pero resulta que según abogados electorales muy importantes, con las modificaciones que se hicieron en la Constitución el 10 de junio y que fueron publicadas en el diario oficial en lo que referencia a la ley de los derechos humanos, el COFIPE está derogado. El COFIPE es totalmente anticonstitucional. Entonces no puede ser avalado, el IFE no puede avalar, que se supone que es un instituto ciudadano, no puede avalar una organización o un reglamento secundario que es anticonstitucional, porque con las modificaciones al artículo 1 de la Constitución, que si lo leen nuestros amigos en la Constitución van a ver que con la modificación que se hizo a la Ley de Derechos Humanos y el estadio en el que se tienen que respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos, pues este tipo de estructuras como el COFIPE ya no funcionan. Entonces lo siguen manejando en una forma tramposa
para que así lo vayamos viendo. Nosotros vamos a llegar en este proceso, Nadia, con amparos o con lo que sea necesario, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya traemos todo armado para llegar hasta allá. Vamos a ver si la Suprema Corte decide avalar a la ciudadanía de México o la Suprema Corte va a avalar a aquellos que siguen usufructuando el poder y la economía de México en su beneficio. Bien. Vamos a ver, yo pienso y confío ya para terminar, que los ministros de la Suprema Corte no pueden ir en contra de la Constitución. Y si ellos van en contra de la Constitución, bueno, pues habremos 110 millones de mexicanos que se los vamos a señalar públicamente. Bueno, pues esperaremos cuáles son estas resoluciones y por supuesto que le deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, doctor, gracias, por haber María, estado con nosotros. Gracias a ti. En exclusiva para el periódico El Gratuito. Del Consejo Nacional Ciudadano 100 por México. El Consejo, tú lo recordarás, nació en Guadalajara, allá por el año 2001 como Consejo Ciudadano 100 por Guadalajara. Después se hizo, un año después, el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco. Fue creciendo en los diferentes estados del país hasta que se creó allá por el 2007. Estamos con el doctor Américo Alatorre Osuna, quien es presidente del Parlamento Ciudadano de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, Nadia, gracias por invitarnos y estamos a tus órdenes. Platíquenos, doctor, ¿qué es el Parlamento? Bueno, el Parlamento es una estructura, Nadia, que ya tiene en este país, ya vamos por el tercer año de trabajo. Es una organización ciudadana, el Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, con estructura en los 32 estados. Pero luego nos dimos cuenta, Nadia, que el gobierno siempre a las organizaciones sociales, OSCs, ONGs, como le quieras llamar, pues los trata como si fueran sus hijos menores. Y simplemente les da sus palmaditas, les da su dinerito para que se mantengan y esas cosas, pero en cuestión de opinión y participación no lo hacen, salvo cuando se hacen movimientos como los que han estado ocurriendo en México con la señora Wallace, con el señor Sicilia, con esos, Dana, totalmente apartidista, totalmente ajena a los intereses de cualquier político o candidato de México, únicamente identificada con las estructuras ciudadanas, con la familia mexicana y con lo que nosotros sentimos que son los intereses de la nación. El Parlamento nace como la fase política